La primera pregunta es, en un artículo de la revista Transparencia Tech del año pasado, usted habló sobre la importancia de la participación de los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo lograr que los ciudadanos participen de la democracia y en la política más allá de las elecciones? A ver, yo lo primero que diría es que estamos viviendo un contexto político de muchos cambios y que requieren de mucha atención, porque no necesariamente el tipo de mecanismos con los cuales se están realizando algunas reformas legales o algunas reformas constitucionales o incluso proyectos de cambio en términos de las estructuras políticas del país, se están dando en la misma forma que se daban anteriormente. Yo recuerdo anteriormente había como una serie de consultas muy amplias en donde la ciudadanía se podía expresar, había participación de diversos partidos políticos y se buscaba que se llegaran a los cambios ya con una base sólida de consenso en muchos aspectos. Eso no está ocurriendo de esta manera ahora. Y en consecuencia, sí se requiere de una mayor actuación por parte de la ciudadanía para estar atentos a los cambios que se están presentando. Eso quiere decir que es necesario darle un buen seguimiento y una forma de participación urgente es estar muy involucrados en la información y en las noticias que tienen que ver con la evolución del marco político del país. En segundo lugar, estudiar muy claramente las propuestas que se están haciendo y que tienen que ver con diferentes áreas de la vida política. No nada más tiene que ver con la reforma electoral, que es lo que ahorita está en curso, sino que tiene que ver con todo tipo de formas de participación ciudadana en donde hay que hacer valer derechos, hay que defender intereses, hay que claramente hacer ver cuáles son los puntos de vista de la ciudadanía. Yo creo que es un momento muy importante para que la sociedad civil esté organizada y esté incidiendo, buscando incidir en el proceso de toma de decisiones. Y ahí es en donde debemos estar como ciudadanos. Acercarnos a las organizaciones que piensan como nosotros, que tienen puntos de vista afines, apoyar, discutir y sobre todo proponer alternativas de políticas que serían muy convenientes para mejorar el entorno político y social del país. Evidentemente, si nos vamos ya a la parte meramente electoral, pues lo mínimo que se podría esperar es la participación en la jornada electoral votando. Y eso es, digo, lo mínimo, pero hay muchas formas como se puede participar y que tienen que ver con ser miembro de las mesas directivas de casilla, ser observador electoral, estar atento a los resultados, estar atento a quiénes son los candidatos, atender y ver los debates y todo este tipo de cuestiones que nos involucran más ya en la vida político-partidista. Y que nos ayudan a definir claramente el voto. O sea, nada mejor que un voto bien informado y por lo tanto yo creo que es uno de los elementos fundamentales para poder participar. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay algún caso de éxito en concreto que le guste o algún esfuerzo destacado que usted recuerde de esta incentivación ciudadana a la democracia? Bueno, hay muchos. A ver, no nada más la participación electoral ha ido creciendo año con año. Es muy curioso, pero en las consultas populares es en donde no ha habido mucha participación. Y eso me hace pensar que los ciudadanos no están tan interesados e involucrados en buscar formas de participación ciudadana como la revocación de mandato o como la consulta popular del año pasado que tenía que ver con los juicios a los expresidentes y cosas de esas. Sin embargo, en materia electoral, la participación ciudadana ha ido incrementándose de una manera importante. Y yo creo que eso es porque, en efecto, la ciudadanía se da cuenta de que hay instituciones sólidas, de que hay
formas específicas de participar a través del voto y eso es muy conveniente porque es la esencia de la democracia. Pero adicionalmente a eso, creo que también hay diferentes formas de participación en donde se puede comunicar diferentes puntos de vista. El gran boom de las redes sociales y sus contenidos muestran claramente un interés y una opinión de la ciudadanía que antes no encontraba una forma clara de expresarse y ahora lo está viendo. Entonces yo creo que son ejemplos de formas de participación que están tomando éxito. Y ahora, sobre temas específicos, pues habría que ver qué temas en particular le interesan a la ciudadanía, pero sobre todo que los mecanismos de participación se hagan muy institucionales. El problema con las consultas originarias que organizó el presidente de la República a principios de sexenio era que no tenían la credibilidad y la confianza como para poder movilizar a la gente a la participación sobre el aeropuerto y cosas así. Yo creo que en la medida en la que evolucionen estas formas de participación, habrá una mayor influencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Ok. ¿Cuáles cree que son los dos mensajes más urgentes para comunicarle a los ciudadanos respecto al tema electoral y especialmente desde la perspectiva de crear mejores ciudades? ¿Mejores ciudades? Sí. Bueno, a ver, hay varias cosas. En términos electorales, las ciudades tienen una peculiaridad. Lo que elegimos en las ciudades es a nuestros presidentes municipales o nuestros alcaldes. La Ciudad de México es aparte, pero en la mayor parte de las ciudades del país lo que tenemos es alcaldes, presidentes municipales que toman decisiones importantes y que es ahí en donde se manifiestan equilibrios de poder y manejo directamente de recursos que nos interesa como ciudadanos que se utilicen bien. O sea, todo lo que tiene que ver con manejo de la basura, con las vialidades, con con accesos a diferentes partes de la ciudad, comunicaciones, etcétera, etcétera, sí nos interesan en nuestra cotidianidad. Y por eso creo que el mejor mensaje es tener mucho cuidado a la hora de que votamos por uno de nuestros presidentes municipales. No se trata solamente de un partido, porque podamos estar de acuerdo o no con su ideología. Se trata también de analizar la experiencia, analizar la capacidad de maniobra, el tipo de políticas públicas que se pueden desarrollar, de manera de que el ciudadano sepa que si el candidato que está votando va a ganar, va a tener acciones específicas sobre el mejoramiento de la ciudad y estos elementos que nos importan, ¿no? La seguridad en la ciudad, la comunicación, la buena vialidad, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí es muy importante no dejarnos llevar solamente por la preferencia partidista, sino por la experiencia incluso del partido gobernando una ciudad. Ese es un primer mensaje que yo creo que es importante tomar en cuenta. Y en segundo lugar, en términos del desarrollo de las ciudades, yo sí creo que es importante participar y estar bien informados de cuáles son las políticas que se van a realizar en cada ciudad y sobre todo en qué partes de la ciudad. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el presupuesto participativo. Bueno, es muy importante participar en ese tipo de decisiones porque es lo que va a permitir hacer un buen uso del presupuesto a la hora de gobernar por parte de los alcaldes. Y así, en las presidencias municipales de todo el país, creo que se puede lograr incidir claramente si conocemos el tipo de proyectos específicos que se van a desarrollar. Ok, ahora si nos pudiera decir qué opinión tiene sobre las iniciativas de reforma electoral que actualmente se están analizando por parte de los legisladores. A ver, yo creo que hay varios cambios importantes a la forma como se desarrollaron las reformas electorales anteriormente. En primer lugar, no había ocurrido que el presidente de la República mandara una iniciativa de reforma que no hubiera sido consensada antes con todos los partidos de oposición.
esa regla se rompió. Y al romperse esa regla se abre un debate completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Anteriormente, propuestas como la segunda vuelta o propuestas como cambiar el tamaño de las cámaras o cosas así, pasaba por un debate muy amplio en donde participaba la ciudadanía, participaban los partidos políticos, otros grupos de interés, otros grupos políticos de todos tipos, y eso permitía ir construyendo un consenso. Y el consenso facilitaba dos cosas. Primero, que la reforma electoral fuera aprobada, y segundo, que la reforma legal que le sigue estuviera muy acorde con los acuerdos a los que se hubiera llegado en una primera instancia. Eso no está ocurriendo. Por eso estamos viendo propuestas que han sido inmediatamente rechazadas por algunas otras fuerzas electorales. Esta idea de elegir en una elección abierta a los consejeros electorales o la idea de reducir el tamaño de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o ese tipo de cuestiones no son tan en automático. Se está hablando de cambiar muy significativamente el contexto de la representación política en el país y del sistema electoral en su conjunto. Otros partidos, por ejemplo, proponen la segunda vuelta, pero en las propuestas hasta donde he leído no alcanzo a ver todos los pormenores de lo que significa una segunda vuelta, en qué condiciones, quién llama, en qué calendario, porque es muy fácil decir una segunda vuelta y ya, pero para que se llame a la segunda vuelta, alguien tiene que decir quién obtuvo el primer lugar y quién obtuvo el segundo lugar. Y eso normalmente es motivo de polémica en nuestro sistema electoral. Entonces hay que trabajar mucho la parte técnica, la parte analítica, la parte jurídica de este tipo de propuestas para llegar a un consenso importante. De otra manera, no se va a llegar a nada porque es evidente que el presidente de la República no tiene suficientes votos en el Congreso para poder hacer pasar su reforma tal cual. Y no es deseable. Lo deseable es que la reforma que pase sea producto del consenso entre todas las fuerzas electorales. Entonces, en mi opinión, debió haberse hecho por otro camino, pero ya que se avanzó ahí, deben abrirse foros públicos de debate, involucrar a la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, para llegar a un consenso en donde se logre, en efecto, proteger a las instituciones actuales y, desde luego, avanzar. O sea, todo sistema electoral siempre es perfectible, pero no a capricho de un solo partido, sino como producto de un consenso entre todos. Entonces yo creo que por ahí es en donde debiera avanzarse más. Estamos en tiempo, se podría avanzar en esa dirección y por allá habría que pensar, no nada más en las reformas que se propusieron, hay muchas otras. Hay muchas otras posibles que tienen que ver con incluso el costo de las jornadas electorales, pero si se ponen dentro de un paquete armado, discutido y todo, pues es más fácil llegar a acuerdos que si nada más desde una forma unilateral se hace una propuesta como la que se hizo. Ok, muchas gracias, doctor. Y ahora, en el espacio de Fórmula Noticias, usted señaló recientemente que las propuestas del PRI y del PAN no tocan del todo lo que debería reformarse en la ley electoral. ¿Qué reformas son importantes y no han sido propuestas por los partidos políticos? A ver, yo creo que hay una serie de problemas en el sistema electoral que tendría que ser discutido muy ampliamente y con mucha profundidad. A ver, un tema que es para mí muy importante es la fiscalización de los gastos de los partidos, de los ingresos y egresos. Bueno, eso hay que discutirlo con mucho cuidado. ¿A qué estarán obligados los partidos políticos? ¿A qué no? ¿Qué tipo de comprobaciones tienen que hacer? ¿Cómo rendir cuentas de sus campañas y de sus gastos ordinarios? Incluso hacerlo correctamente facilitaría el ajuste del presupuesto de los partidos políticos. Y no al revés, nada más de buenas a primeras decir que se reduce el financiamiento sin tener claridad de cómo se va a resolver las verdaderas necesidades que tienen los partidos políticos. Entonces, temas como la fiscalización
un tema como el acceso a los medios de comunicación. No quiero decir que se suprima o que se amplíe o que simple y sencillamente cómo reorganizarlo de una manera adecuada para que los medios de comunicación en efecto puedan comunicar y los partidos puedan hacernos saber de una mejor manera sus propuestas de campaña. Eso todavía es motivo de una buena revisión a la ley, que sería muy importante. Y otros temas, como por ejemplo el propio financiamiento de los partidos o el mismo sistema de partidos. ¿Qué se requiere para mantener el registro? Si es bueno que sea el 3% o hay que subirlo o hay que bajarlo. Otro tema que resulta muy importante analizar es el procesamiento de las quejas y las denuncias que surgen en el proceso electoral de un partido contra otro y todo este tipo de problemas. Ese es el tipo de cambios que habría que pensar. Sí, doctor, muchas gracias. Y ahora, ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones de varios actores sobre que hay poca confiabilidad en el INE, que es un órgano débil o que está al servicio de intereses particulares? A ver, yo creo que el INE no es un órgano débil. Yo creo que lo que tenemos con mucha claridad es que el INE ha mostrado en diferentes momentos, y recientemente lo ha logrado hacer muy bien, que es una institución fuerte. Organizó dos consultas, la consulta popular y la consulta de revocación de mandato, prácticamente sin recursos. Pero además de todo, lo más importante es que la elección del 2021 funcionó adecuadamente. Entonces yo no veo en dónde está la debilidad de la institución, al contrario, veo una gran fortaleza en la institución. Lo importante es fortalecer al instituto en las partes más complejas que tienen que ver con el arbitraje de la elección. Y básicamente, por eso mencionaba yo el tema de la fiscalización y las quejas. Ok, muy bien. Y doctor, apelando a su formación como sociólogo, ¿qué opinas sobre la diferencia que hay en los resultados electorales entre las zonas más densamente pobladas, donde ganaron Macron, Biden y la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, en contraposición con las zonas menos densamente pobladas, donde ganaron Le Pen, Trump y el Brexit? A ver, otra vez, perdón, me perdí en la pregunta. Sí, claro. ¿Qué opina de la diferencia de los resultados electorales en zonas donde hay más, donde están más densamente pobladas, en las que ganaron Macron, Biden y la permanencia del Reino Unido, en contraposición con zonas que no están tan densamente pobladas, donde ganaron Le Pen, Trump y el Brexit? A ver, yo creo que hay, más que esa comparación que resulta interesante, este, eh, creo que es importante hablar, eh, este, es importante hablar de ¿cómo se llama? Los retos que está enfrentando la democracia en el mundo en términos generales. O sea, ¿cuál es la gran crítica? ¿Cuál es el gran problema? Están llegando a gobernar personas a través de la vía democrática que a la hora de gobernar no necesariamente representan o gobiernan para toda la población, sino para un sector muy específico. Y esto se ha dado a través de presencias de nuevas formas de populismos. Y esto tiene que ver con una evolución de la economía en el mundo que no ha logrado resolver problemas muy claros y que es necesario avanzar de una manera importante. En consecuencia, este, yo creo que el problema es justamente, como decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba, a la democracia hay que fortalecerla con más democracia. Y esto quiere decir, en pocas palabras, que en donde no hay participación hay que buscar que haya más participación, en donde los partidos están fallando hay que fortalecer al sistema de partidos, en donde se requiere de una autoridad más nítida, más clara, hay que buscar que la autoridad sea más eficiente en sus tareas, y eso es lo que significa fortalecer la democracia. Yo creo que en todos los países del mundo estamos enfrentando un llamado de atención a las formas democráticas para su perfeccionamiento en diferentes mecanismos, sobre todo preservar el equilibrio de poderes, preservar los pesos y contrapesos que deben tener los presidentes y demás.
En esas estamos. Ok, ok. Y bueno, ya casi acabamos, doctor, nos faltan dos preguntas. De pronto parecía que en México se ha perdido la brújula electoral y ya no se sabe en dónde está la derecha y en dónde está la izquierda. En las próximas elecciones de este 5 de junio, ¿podemos hablar realmente de candidatos de derecha, de izquierda o de centro? A ver, yo creo que la izquierda y la derecha se han desdibujado, como bien dices. Y eso implica buscar nuevas formas de resolver los problemas. Sí hay una opción por las mayorías más empobrecidas, pero eso no necesariamente quiere decir ser de izquierda. Y en ese sentido, pues es lo que hay que trabajar muy bien. Igual con la derecha, lo que sí estamos viendo son manifestaciones de muchas extremidades, de muchos extremos. Las extremas derechas o las extremas izquierdas que pues pueden conducir a formas no democráticas para poder lograr los objetivos que se requieren. Ahorita creo que el mundo está enfrentando diversas crisis, la crisis de salud, desde luego, pero también crisis de el equilibrio de fuerzas en todo el planeta. La guerra de Ucrania es una de ellas, y esto lo que requiere es que tengamos nuevos gobiernos que puedan expresarse de una manera más democrática para poder, para poder participar. Ok, doctor, ya la última pregunta. ¿Qué está en juego en las elecciones de junio? ¿Hay algo que valga la pena resaltarse? Bueno, las elecciones de junio están eh, este, están viéndose 6 gubernaturas. Más allá de lo que del problema que se tiene que resolver en cada entidad de la República, es importante ver lo que significan estas elecciones en la composición general del sistema político mexicano. O sea, si Morena en efecto logra ganar la mayoría de estas gubernaturas, en efecto se está posicionando como un partido que tiene un peso regional muy importante en el país, y eso hay que reconocerlo como tal. Ya la oposición hará su propia evaluación de lo que ocurra. Si no sucede así, pues quiere decir que la oposición tiene algunos bastiones que hacer, y que pues, va a ser necesario fortalecerse. Es un buen preámbulo para las elecciones del 24, sin duda alguna. Es un buen preámbulo para la elección del Estado de México, porque pues es una elección siempre importante antes de la elección presidencial. Este, y finalmente es un buen preámbulo para ver qué tipo de prácticas democráticas o no van a estar prevaleciendo. Lo que queremos es que en todo caso haya elecciones limpias, que el gobierno no se meta, que los gobiernos no se metan, que haya una mayor lucha clara entre partidos, y que el elector se exprese libremente. Eso es lo que todos esperamos para estas elecciones dentro de una semana y media prácticamente.